Hola amigos Darksiders, amantes del cine, el arte, la cultura pop y el mundo geek. ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente con otro capítulo de podcast. El día de hoy vamos a hablar de la nueva película, esta nueva adaptación de La Guerra de los Mundos. Esta película que está basada en el clásico de H.G. Wells y que se estrenó el día de ayer por la plataforma de Amazon. ¿Sí? El día de ayer, 30 de julio de 2025. Bueno, primero vamos a escuchar un poco a mi querida amiga aquí, que tiene para decirles, y continuamos. Amigos, recuerden que pueden apoyar al canal de Darkside View suscribiéndose si todavía no lo han hecho, comentar, darle me gusta, compartir, y de esa manera van a ayudar muchísimo a mi querido amigo Darkside Blue. Recuerden que también pueden escuchar los podcasts por la plataforma de iVoox. Bueno, esta nueva película de La Guerra de los Mundos, que está protagonizada por el rapero convertido en actor Ice Cube, se estrenó a través de la plataforma de streaming Amazon. Esta nueva adaptación de la clásica novela de H.G. Wells, digamos que se produjo a modo de thriller de Screen Life. Bueno, este modo particular, ¿no?, de contar una historia, bueno, a través de lo que vendría a ser imágenes de celular, cámaras, y es una de las cosas que a mí me gustó y me llamó la atención de esta nueva versión. Esta película, que está producida por Timur Bekmambetov, el productor de Searching, y dirigida por Richie Regan. Ice Cube interpreta el papel de Will Radford, un analista de terrorismo que trabaja para el Departamento de Seguridad Nacional. Will es responsable de monitorear un sistema de vigilancia de los Estados Unidos. La película se desarrolla a través de la computadora de Will, donde él observa toda esta situación de invasión alienígena desde su escritorio. También podemos verlo desde los teléfonos móviles, desde las cámaras de vigilancia de la ciudad, incluso las cámaras de los drones. Sí, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo, y la verdad que a mí todo ese apartado me gustó bastante. Es una de las cosas que más me gustó, con algún pequeño detalle que luego voy a pasar a comentar. Will, además de vigilar a la ciudad y a los ciudadanos, actúa también como padre protector, ya que también vigila a su familia. Bueno, y con justo motivo, ya que su hija, Faye, que está interpretada por Iman Benson, está embarazada. Y también vigila a su hijo, que la verdad que aquí, bueno, vemos un personaje bastante fanático de las computadoras y los videojuegos, y que también tiene un papel bastante principal, que eso también lo vamos a ver. Y este hijo llamado Dave, que está interpretado por Henry Hunter Hall. Cuestión es que cuando comienza la película vamos a ver, bueno, un mensaje de un hacker llamado Disruptor. Este hacker que amenaza con revelar un programa gubernamental secreto que recompila los datos de los ciudadanos estadounidenses. Will rastrea la señal de este hacker mientras realiza una videollamada con su jefe, Clark Gregg, y el agente de campo Jeffries, interpretado por Andrea Savage. Más o menos a los 20 minutos de iniciada la película, vamos a ver que caen meteoritos del cielo, bueno, destruyendo edificios, causando caos en todo el mundo, ya que no solamente en Estados Unidos sucede esto, sino que vemos caer meteoritos en todo el mundo. Y aunque la funcionaria de la NASA, Sandra Salas, interpretada por Eva Longoria, había advertido sobre estos señales de alerta, Will desestimó
la situación diciendo: mi trabajo es vigilar a las personas, no al clima. Bueno, bastante... Bueno, ya vamos a ver ahí lo que sucede con todo esto. Will presencia a través de los videos, que bueno, la verdad que a mí esto me llamó la atención porque son de muy baja calidad, como suele suceder con las videocámaras, más cuando se tratan de alienígenas, ¿no? Bueno, este meme que siempre vemos de que las cámaras de seguridad, cuando están tomando ciertas cosas, se ven en HD, y cuando están tomando cosas turbias se ven, se ven de muy baja calidad, ¿no? Esto lo solemos ver en estos memes que circulan en internet. Bueno, cuestión es que los informes de las noticias informan sobre la respuesta militar mundial. También aparece en escena lo que vendría a ser este asteroide, ¿no? Uno de los primeros que caen, que se abren como si fuese una especie de huevo, ¿no? Así, tipo alien y esas cosas. Bueno, y aparece una máquina, ¿no? Como una especie de androide, una máquina esa totalmente blanca, brillante. Bueno, es como una máquina de combate, ¿no? Con 3 patas, y bueno, tiene como disparos láser. La verdad que todo eso a mí me gustó muchísimo, el diseño, el concepto, cómo está desarrollado, porque vemos que no lo vemos en primer momento, pero sí lo vamos a ir descubriendo luego, que no son robots en sí, sino que también son como una especie de biomecánicos, como una ingeniería biomecánica, ¿no? Porque también tienen vida, contienen un organismo viviente. Bueno, a pesar de toda esta situación, de estos ataques innumerables y las personas, bueno, que van padeciendo toda esta situación, bueno, Will se concentra principalmente en asegurar la seguridad de sus hijos, ¿no? Especialmente de Fight, ya que ella está embarazada, y aparte, bueno, cuando estos invasores están atacando a la ciudad y a la gente, ella sufre una herida en una pierna, es como que se le clava un pedazo de metal, bueno, y le produce una herida, ¿no? Entonces, bueno, el padre manda a Mark, que es el novio de Fight, que trabaja como repartidor de Amazon. Y esto es un detalle que me río porque, bueno, ya luego vamos a ir viendo este personaje llamado Fight Mark. La verdad, me resultó muy, muy simpático. Él va manejando su camioneta y va recibiendo las llamadas de Will, que lo va vigilando por las diferentes cámaras, ¿no? Bueno, a mitad de la película, Fight comienza a tener contracciones durante la invasión alienígena. Bueno, Will allí se encuentra en una situación en la que tiene que monitorear el ritmo cardíaco de su hija. Esto lo hace a través de su reloj inteligente, mientras va manejando una llamada con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, una situación bastante complicada, ¿no? Bueno, cuestión es que Mark logra llegar allí y, bueno, puede, digamos, ayudar, ¿no? Allí, bueno, hay una serie de inconvenientes, pero bueno, logra ayudar a su novia que está embarazada, ¿no? Una de las grandes diferencias que tenemos con la historia original, que sabemos, ¿no?, que bueno, los alienígenas vienen a dominar el mundo, exterminar a los humanos prácticamente. Bueno, algunos los capturan porque se alimentan. Bueno, vemos todo el tema de la sangre, ¿no?, y cómo van sembrando todas estas cuestiones en la tierra. Bueno, todo esto digamos, en la obra original, que incluso lo podemos ver en la película, en la primer película de la Guerra de los Mundos, bastante bien contada. No tanto así en la película que fue protagonizada por Tom Cruise. Allí tuvimos varios conceptos cambiados también, pero más o menos intentó un poco plasmar esa historia que se nos había contado en la primera película y en las novelas. A diferencia de todo eso, aquí los extraterrestres vendrían a comerse nuestros datos, literalmente. Aunque la trama tiene sus momentos así de tensión, bastante tensión, yo la verdad que veo bien manejado todo ese apartado, difiere bastante de aquellas historias. Bueno, otra diferencia es que los alienígenas aquí son como una especie de híbridos, ¿no?, orgánicos cibernéticos. Algo que el personaje de Eva Longoria, la científica de la NASA, repite varias veces para que no se nos olvide. Estos seres no buscan esclavizar a la humanidad ni transformar el planeta. Quieren
nuestros datos. Eso es lo que dice ella, ¿no? Bueno, cuestión es que esto conecta directamente con una subtrama conspirativa donde el Departamento de Seguridad Nacional, la DHS, liderado por Brick, interpretado por Clark Gregg, creó un sistema de vigilancia masivo llamado Goliath, que almacena toda la información de los ciudadanos. Así que los aliens deciden atacar los centros de datos de Estados Unidos para alimentarse. Y aquí es donde toma bastante importancia este hacker llamado Disruptor, que resulta ser el hijo de Will. Bueno, finalmente él también acaba descubriéndolo, ¿no? Resulta que Dave trató de decirle desde un principio a Will, advertirle de todo este problema, pero Will lo ignoró porque lo considera un adicto a los videojuegos. Como el otro está jugando todo el tiempo, bueno, básicamente esta invasión alienígena se pudo haber evitado si él hubiese escuchado a su hijo, por lo menos hacerle caso, ya que incluso le dijo varias veces que era algo muy importante. Bueno, este personaje de Bridge, bueno, como buen antagonista, confuso, sabía que los extraterrestres podían atacar si activaba Goliath. Aún así, bueno, lo acabó haciendo, ¿no? La manera de detenerlos era infectándolos por un virus, ¿no? Cuestión es que, bueno, el objetivo era cargar unos códigos, estos códigos generados, para poder invadir a los sistemas y a los aliens, ¿sí? Deberían de cargarlos en el sistema Goliath, que se encontraba 12 metros bajo tierra. A todo esto, viendo la situación, el gobierno planea bombardear el edificio y, bueno, destruir todo rastro de Goliath. La verdad que, bueno, una historia bastante compleja, media con idas y vueltas, no queda muy en claro varias cositas, pero bueno, es lo que hay. A mí, aún así, me gustó la película, me gustó la trama, bastante bien dentro de todo. Así que bueno, como los extraterrestres tienen ADN, Dave lo adapta en lenguaje informático para hacer que las criaturas se destruyan. Y esto lo logran, bueno, metiendo el virus en un dispositivo USB. Y aquí, bueno, la verdad es que toda esta parte yo me río porque ya es donde entra en juego el personaje de Mark, ¿sí? El novio de la hija de Will, de Faye, la que está embarazada, que ya la había salvado, bueno, y todo esto, bueno, que quedó como un héroe de logística. Utiliza un dron de Prime Air para entregar el dispositivo USB a Will, que se encuentra en el sótano del DHS. Cuestión es que en esta escena vamos a ver que el dron prácticamente llega a destino, pero se estrella. Y allí cerca se encuentra un indigente e intentan persuadirlo para que los ayude, para que giren el dron, tratando de convencerlo ofreciéndole internet gratis durante un año. Bueno, como no logran convencerlo, entonces en un momento dado le dice, bueno, dale una gift card de Amazon por $1000. Y le dan una gift card y allí, bueno, lo logran convencer, gira el dron y sigue su camino hasta llegar a destino. Este virus en realidad no es exactamente un virus informático, sino que es un código caníbal que Fate desarrolló como parte de una investigación biológica. Con la ayuda de un grupo de hackers, Dave y Will logran insertar el código gracias al USB de Amazon. Aunque Will parece sacrificarse en el proceso, vemos que sobrevive y vuelve a aparecer como si nada, justo para el baby shower de su hija. Sin explicaciones, sin heridas, solo con mucho amor familiar y vigilancia ilegal. La verdad que bueno, tiene unos toques de comedia. Bueno, vemos a Brig, que es arrestado, a Sandra, que es nombrada como nueva directora de la NASA, a Dave y Will, que reciben un reconocimiento, el mundo regresa a la normalidad, y aquí el verdadero héroe y ganador de la película es Amazon, que no solo salvó la humanidad, sino que seguramente ganó y sumó millones de suscriptores a su plataforma. O eso creo, no sé, porque la película está recibiendo críticas bastante negativas. Más que nada Ice Cube
Parece que, no sé, no gustó su actuación o no sé qué, pero bueno, la cuestión es que la crítica le está dando ahí sus comentarios negativos. Así que bueno, a mí la película la verdad que me gustó bastante, ¿sí? Me pareció muy entretenida. La voy a volver a ver. Un par de cositas que por ahí no me terminaron de convencer es que me hubiese gustado por ahí algunas escenas más cinematográficas, porque la verdad que los diseños están muy buenos, a mí me gustaron muchísimo, y me hubiese gustado por ahí ver escenas donde destruían más las ciudades, bueno, mataban personas y esas cuestiones, ¿no? Para poder disfrutar un poquito más el tema de los diseños y, digamos, el concepto en sí de los alienígenas. Después lo demás, bastante bien, el tema de cómo va cambiando, cómo va interactuando con diferentes dispositivos, Will, para poder monitorear y vigilar, ¿no?, todas las diferentes situaciones. La verdad, eso me gustó muchísimo. Y lo que me hizo un poquito de ruido fue tal vez esa accesibilidad que tenía tan fácil de poder infiltrarse, ¿no? Bueno, era un experto, ¿no? Él un experto en todo este tema de vigilancia y demás. Pero en un momento dado, cuando a él ya lo delegan, ¿no?, digamos, lo sacan de su puesto y le quitan el acceso, él logra, igualmente, bueno, con la ayuda de su hijo, de Dave, logra volver a ingresar a los sistemas de seguridad y a las cámaras y todas estas cuestiones. Yo le doy un 8 de 10 puntos, la verdad que me entretuvo bastante bien, tiene cositas así como, es una película de plataforma, tampoco tiene tanto presupuesto, no es una película de cine, hay que entender eso y hay que verlo de esa manera, y la verdad que, por lo menos a mí, en mi opinión, me gustó, muy satisfecho, yo que soy un gran fan de la película original, de La Guerra de los Mundos, de la novela de H.G. Wells, a diferencia de las dos miniseries que salieron en 2015, creo que fue 2014-2015, en una de esas trabajó Gabriel Byrne, y la otra, dos miniseries británicas. Una me gustó un poquito más que la otra. Bueno, habían cambiado el concepto de los alienígenas, eran diferentes, parecían más bichos o fantasmas sacados de los cazafantasmas. Pero bueno, en ese momento ofrecieron eso con esos cambios que la verdad que a la gente no le gustó. No son series muy conocidas, pero esta por ahí pueda llegar a tener un poquito más de trascendencia. Una curiosidad que les quería comentar, que La Guerra de los Mundos de H.G. Wells en 1938 fue transmitida por radio por Orson Welles. Y esta, la particularidad que tuvo esta transmisión, que recordar que en esa época se realizaban muchas radionovelas y esas cuestiones, bueno, e incluso hacían este tipo de transmisiones con algunos libros, ¿no?, con algunas novelas. Vendría a ser como una suerte de audiolibro de aquellas épocas, y la particularidad es que la gente que escuchaba el programa de radio pensaba que todo lo que estaba escuchando estaba sucediendo en realidad. O sea que y fue bueno, yo cuando escuché por primera vez esta anécdota, a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque estar escuchando un programa de radio, una radionovela, digamos, ¿no?, con todos estos conceptos de alienígena y creer que realmente está sucediendo, es bastante curioso, ¿no? Bueno, en aquellas épocas, una anécdota para comentarles a ustedes. Así que bueno, gente, hasta aquí entonces esta pequeña reseña. No quise hacer un resumen detallado de la película en sí, sino más que nada, bueno, comentar todos estos momentos más importantes y bueno, más o menos la trama en general, para así, bueno, brindarles mi opinión y mi visión con respecto a esta película. Recuerden que todo esto nosotros lo hacemos como hobby, ¿sí? No somos profesionales, no realizamos análisis profesionales, somos meros espectadores que damos opinión a otros espectadores. Como suelo decir siempre, de espectador a espectador. Así que, gente, espero que les haya gustado. Háganle caso a mi amiga
Bueno, voy a ver si puedo ir mejorando todo este tema de la inteligencia artificial, que la verdad que bueno, me gustó y bueno, creo que voy a poner todo este tramito en todos los videos. Obviamente lo menciono, se van a dar cuenta que es inteligencia artificial, pero bueno, me pareció simpático. Amigos, recuerden que pueden apoyar al canal de Dark Side View suscribiéndose si todavía no lo han hecho, comentar, darle me gusta, compartir y de esa manera van a ayudar muchísimo a mi querido amigo Dark Side Blue. Así que bueno, recuerden que también nos pueden escuchar por la plataforma de iVoox. Así que bueno, gente, hasta aquí entonces el capítulo de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau.